Buenas tardes, doctor. El tema de nuestro grupo es transmisión sináptica y está integrado por Cusco Correa Rubí, de la Cruz Saavedra Candy, Escobar Jiménez José, Sánchez Arriaga Harold y la que le abre Lazo Ruesta Gabriel. Nuestros objetivos son conocer la importancia de la transmisión sináptica, entender las actividades de los neurotransmisores en la sinapsis, analizar y comprender el proceso de comunicación neuronal y comprender los fenómenos que operan en las sinapsis químicas y eléctricas. La importancia del tema radica en que la mayoría de fármacos de importancia clínica, como los anestésicos anticonvulsivos o las farmacoterapias utilizadas en el tratamiento de determinadas enfermedades neurológicas, se basan en los mecanismos de acción de los propios receptores neurotransmisores. Cuando pensamos, sentimos o nos movemos, la información pasa rápidamente entre neuronas a través de una área especializada, que se llama sinapsis. A medida que aprendemos y recordamos, la sinapsis experimenta importantes cambios. Teniendo en cuenta la importancia de la transmisión sináptica para el funcionamiento del sistema nervioso, no es de extrañar que la mayoría de los fármacos utilizados para tratar enfermedades neuropsiquiátricas actúen sobre diferentes componentes proteicos de determinadas sinapsis. ¿Qué es la transmisión sináptica? La transmisión sináptica es el proceso por el que las células nerviosas se comunican entre sí. Esta capacidad no es exclusiva de las neuronas, pero sí lo es la rapidez con que se hace este proceso en las células nerviosas. Aunque el número de conexiones entre neuronas es inmenso, estas se realizan básicamente de dos formas, mediante la transmisión eléctrica y mediante la transmisión química. Conexiones entre neuronas. Los contactos funcionales entre células nerviosas o entre neuronas y células efectoras, como son las células secretoras o fibras musculares, se denominan sinapsis. Gracias al mecanismo de la sinapsis, las neuronas se activan, se inhiben o sufren modulaciones de sus acciones. La mayoría de los contactos sinápticos en el cerebro son químicos. Estas sinapsis químicas se realizan mediante la liberación de una sustancia neuroactiva, desde una prolongación especial del axón denominado terminal o botón presináptico, la cual se difunde a través de un pequeño espacio denominado espacio o hendidura sináptica, que separa físicamente a las dos neuronas que contacta e interacciona con proteínas específicas en la membrana. Estas son llamadas receptores. De la célula siguiente, estas son denominadas postsinápticas. Hay también sinapsis de tipo eléctrico, como ya hemos mencionado anteriormente, pero son menos abundantes en el sistema nervioso de los mamíferos. En el caso de las sinapsis eléctricas, las dos células nerviosas entran en un estrecho contacto, de forma de que los canales iónicos de las dos células se juntan y permiten el paso de iones y otras moléculas pequeñas de una célula a otra. Sinapsis química. La sinapsis química es el sitio en que las células vecinas van a comunicar entre sí a través de mensajes químicos, que son los neurotransmisores. Entonces, a pesar del mayor número de sinapsis químicas que existen en el sistema nervioso y de la amplia variedad estructural que ellas ofrecen en la organización de este tipo de sinapsis, se pueden reconocer los mismos elementos básicos. Entonces, de manera general, sabemos que gracias a las sinapsis químicas se va a pasar la información direccional de una célula presináptica a una célula postsináptica. Pre, antes, post, después. Entonces, en la transmisión química va a ocurrir la liberación de mensajeros químicos, conocidos como neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a llevar información de una neurona presináptica o emisora a una neurona postsináptica o receptora. Entonces, en imagen podemos observar a la célula presináptica, aquí, que va a ser también conocida como la emisora, ¿no? Que a través del potencial de acción va a dar la información a través de los terminales axónicos, aquí formando la sinapsis, pasando la información a las dendritas, a toda la célula postsináptica, ¿no? Que va a ser la receptora. Entonces, de manera general, recordemos un poquito el tema de neuronas. Sabemos que la sinapsis se va a dar generalmente aquí. Se va a dar aquí, pero se va a formar aquí, entre las terminales axónicas o también conocidas como terminales nerviosas, de la neurona emisora del cuerpo celular a las dendritas o de la neurona receptora. Estructura. Gracias a la sinapsis química
pasa la información direccional de una célula presináptica, pre antes, a una célula postsináptica, post después. Entonces, el terminal presináptico es una área especializada dentro de la acción de la célula presináptica, que va a contener neurotransmisores encerrados en pequeñas esferas unidas a las membranas llamadas vesículas sinápticas. Estas vesículas sinápticas van a estar atracadas en las membranas plasmáticas presinápticas en regiones llamadas zonas activas. Existen diferentes clases de sinapsis químicas. Para ser más específicos, dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Las del tipo 1 van a ser excitadora y se va a encontrar fundamentalmente sobre las dendritas. Estas del tipo 1 se caracterizan principalmente por su forma, por mostrar su vesícula esférica de unos 40 nanómetros de diámetro, ¿no? Una hendidura sináptica amplia y una agrupación densa de material al lado de la membrana presináptica. En la imagen podemos observar un tipo que es la axodendrítica, ¿no? Que va a ser el impulso, se transmite desde los botones sinápticos de una neurona hacia las dendritas de la neurona siguiente. Entonces, las del tipo 2. La sinapsis del tipo 2 va a ser inhibidora. Diferencias del tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 va a ser excitadora, tipo 2 inhibidora. Entonces, la del tipo 2 va a ser inhibidora y se va a encontrar en contacto sobre los cuerpos neurales. Entonces, el espacio sináptico no es tan amplio como las del tipo 1. Y su estructura densa tampoco al lado de la membrana pre y post se van a agrupar en sitios concretos. Y no está tan regularmente espaciada como en el caso del tipo 1, ¿no? Aquí podemos observar un claro ejemplo, la sinapsis axoaxónica. Y aquí las del tipo 1, la sinapsis axodendrítica y la sinapsis axosomática. Probablemente la diferencia más importante sea la morfológica. En la sinapsis tipo 1 generalmente se van a liberar neurotransmisores, excitadores como el glutamato o el acetilcolina. Entonces, por el contrario, en la sinapsis tipo 2, las sustancias liberadas y almacenadas habitualmente son los neurotransmisores inhibidores, como el GABA y la glicina. Entonces, aquí en la imagen podemos observar una neurona posináptica. ¿Qué quiere decir esto? Que los neurotransmisores convencionales pueden dividirse principalmente en dos grupos, en los neurotransmisores de moléculas pequeñas y en los neuropéptidos. Entonces, los neurotransmisores de moléculas pequeñas van a ser tipos de moléculas orgánicas pequeñas, ¿no? Aquí encontramos a los aminoácidos neurotransmisores glutamato, el GABA, que es el ácido aminoburítico, y la glucina, ¿no? Todos estos son aminoácidos, aunque el GABA no es un aminoácido que se encuentra en las proteínas. También tenemos en este grupo de los neurotransmisores de moléculas pequeñas, tenemos a las aminas biogénicas. Aquí podemos encontrar a la dopamina, a la norepinefrina, a la epinefrina, a la serotonina, a la histamina y bueno, estos se van a partir de aminoácidos precursores. Y por último tenemos al grupo de los neuropéptidos que se van a componer principalmente de 3 o más aminoácidos, cada uno y son mucho más grandes que los neurotransmisores de moléculas pequeñas. Hay una gran diversidad de neuropéptidos. Algunos de ellos van a incluir las endorfinas y las encefalinas. Entonces, ¿de qué se encargan esas dos? De inhibir principalmente el dolor. Aquí también encontramos a la sustancia P y al neuropéptido Y. La sustancia P es la encargada de transmitir las señales dolorosas y el neuropéptido Y es el que va a estimular a comer y el que puede actuar en la prevención de las convulsiones, ¿no? Entonces, en la imagen podemos observar la neurona presináptica, la neurona posináptica, el neurotransmisor, recuerden que lo había mencionado, que estaba en pequeñas esferas, las vesículas sinápticas, el axón terminal y el receptor.
Entonces, además de los neurotransmisores, hay otras sustancias que también se liberan de las neuronas, denominadas neuromoduladores. Entonces, así las que contienen neurotransmisores son pequeñas y en su parte central van a aparecer densamente marcadas. A diferencia de los neuromoduladores, estas sí van a tener vesículas grandes y van a estar esféricas. Respecto al tipo de conexión, los contactos sinápticos más comunes son entre los axones y las dendritas. Entonces, se van a denominar axodendríticos y suelen ser excitadores. ¿Recuerdan cuáles son los excitadores? Las del tipo 1 y el cuerpo neural, denominadas axosomáticas, que son inhibidoras. ¿Recuerdan las inhibidoras? Las del tipo 2. Entonces, en la sinapsis sobre neuronas tipo Golgi 2 pueden darse conexiones dendrodendríticas y conexiones axoaxónicas. Estas últimas son inhibidoras y su interacción se llama inhibición presináptica. Puede haber una serie de conexiones entre dendritas en una área determinada constituyendo lo que se denomina sinapsis dendrítica en serie o pueden haber sinapsis dendríticas recíprocas, ¿no? Donde una dendrita va a recibir conexión de otra dendrita y a su vez la dendrita va a recibir la sinapsis o siendo otro contacto con la primera. Aquí en la imagen podemos observar, a ver, aquí en la imagen podemos observar algunas de las vías, ¿no? Que se utilizan dentro de la sinapsis química. Tenemos al terminal nervioso, tenemos aquí al terminal nervioso, tenemos al terminal GABAérgico, tenemos al terminal excitador, tenemos a la membrana presináptica, que está acá, tenemos a los segundos mensajeros, aquí están los segundos mensajeros, que son estos dos de acá, tenemos al receptor GABAérgico, que es el canal de cloro, que está por acá. Y tenemos a las vesículas sinápticas incorporadas a terminal, que son las que están acá, o sea, estas se van a ir incorporando. Y tenemos al mitocondria también, que es parte fundamental, a la vesícula incorporada, que está aquí, y a la vesícula reincorporada, disculpen, y al receptor presináptico, que es el que está por acá, y el canal de calcio, ¿no? Que es el que está acá. Entonces, aquí en este cuadro podemos observar a los neurotransmisores más comunes, ¿no? Que son los aminoácidos, así como los mencioné, que son los de moléculas pequeñas que encontramos al GABA, al glutamato y a la glicina. Activos receptores inotrópicos, sí, porque es un inhibidor. El glutamato también, claro que sí, porque es un excitador. Excitador inhibidor, inhibidor tipo 2, excitador tipo 1. Glicina, sí, porque es un inhibidor. También tenemos a las aminas biogénicas, también que lo mencioné. La dopamina, que activa receptores metabotrópicos, también sí. La norepinefrina, sí. La epinefrina, sí. La serotonina, sí, también es un activador receptor inotrópico. Excitador y también es un activador receptor metabotrópico. Tenemos a la histamina también. También tenemos a los purinérgicos, que encontramos a la adenosina, al ATP, al acetilcolina y los neuropéptidos, ¿no? Que son los que son mucho más grandes a diferencia de los de moléculas pequeñas, ¿no? Tenemos al ATP que va a ser va a ser un activador receptor ionotrópico, al igual que el acetilcolina. También ambos van a ser activadores receptores metabotrópicos, ¿no? Y también tenemos a los neuropéptidos, que son muchos que estaban constituidos, ¿no? Y bueno, ahora le doy espacio a mi siguiente compañero. Mecanismos de la transmisión sináptica química.
Esta consta de 4 fases. La primera es la liberación de la sustancia neuroactiva. Aquí, la transmisión sináptica empieza con la despolarización de la membrana del terminal presináptico. En este terminal hay canales sensibles a voltaje de calcio. Y al llegar la despolarización al terminal, pues esos canales de calcio se abren y entran dentro del terminal. El calcio facilita la unión de las vesículas sinápticas de la membrana presináptica y las vesículas sinápticas pues se aproximan a la membrana del terminal, se abren y liberan su contenido a la hendidura sináptica. La segunda fase es la acción de la sustancia neuroactiva. Bueno, en esa fase, una vez que es liberado, el neurotransmisor se difunde rápidamente a través de la hendidura sináptica, que se puede observar acá, y se une a las proteínas específicas de las membranas postsinápticas o receptores. La tercera fase es la inactivación de la sustancia neuroactiva desde la hendidura sináptica. Este tipo de actividades ya son realizadas por proteínas de membrana denominadas transportadores. La cuarta fase es síntesis y almacenamiento de las sustancias neuroactivas en el terminal sináptico. Aquí las vesículas ya son nuevamente formadas por una invalidación de la membrana terminal fuera de la zona de liberación activa y el transmisor es devuelto a esas vesículas sinápticas. Por mecanismos de transporte en el que participan proteínas transportadoras similares a las que realizan la recaptación del neurotransmisor desde la hendidura sináptica al terminal. Potenciales sinápticos excitadores e inhibidores. Las sinapsis que contactan sobre las dendritas son excitadoras, mientras que las que lo hacen pues, sobre el cuerpo neuronal son inhibidoras. Aquí vamos a encontrar los potenciales postsinápticos excitadores y los inhibidores que los veremos luego. En los potenciales de acción viajan a través de los axones que inervan a esta neurona y despolarizan los terminales que hacen contacto sinéptico con la misma. Esto se traduce en la liberación de una sustancia neuroactiva. Desde los terminales, la sustancia neuroactiva se difunde a través de la hendidura sináptica hacia la membrana postsináptica, donde en zonas concretas, pues de la misma aparecen pequeñas despolarizaciones que se denominan potenciales postsinápticos excitadores. Las entradas excitadoras llevan al potencial de acción, como podemos observar en esta imagen, al potencial de membrana por encima del umbral de un potencial de acción. Potenciales postsinápticos inhibidores. En las sinapsis inhibidoras aparecen pequeñas zonas de hiperpolarización, como se puede observar, en áreas concretas de la membrana postsináptica, a las que se le denominan potenciales postsinápticos inhibidores. Los potenciales postsinápticos inhibidores se suman también e hiperpolarizan a la membrana neuronal, oponiéndose así a las acciones despolarizantes de los potenciales sinápticos excitadores. Las entradas inhibidoras bajan el potencial de membrana, como se puede observar, por debajo de lo que es el umbral de potencial de reposo. Los potenciales postsinápticos excitadores e inhibidores son demasiado pequeños para producir un efecto apreciable sobre la neurona, pero cuando muchos de estos fenómenos postsinápticos se suman, producen cambios considerables en el potencial de la membrana postsináptica, y si al final la neurona responde o no, es el resultado de un equilibrio entre entradas inhibidoras y excitadoras en la misma. Vamos a hablar sobre la inhibición y facilitación presináptica. En simples palabras, voy a mencionar cada una de las partes que están viendo en la imagen. Tenemos la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Tenemos aquí el botón terminal, la vesícula, los neurotransmisores. Adentro de las vesículas encontramos los neurotransmisores. Tenemos los receptores. Tenemos las vesículas están adheridas al citoesqueleto de la neurona. Comienza así. El ion calcio cuando ingresa, automáticamente las vesículas que hacen, que están adheridas al citoesqueleto,
van a caer. Y al caer va a liberar neurotransmisores. Y estos neurotransmisores van al receptor. Se están cayendo. Este proceso se le llama exocitosis. Y al contrario, el reciclaje de vesículas se va a llamar endocitosis. Entonces, vamos a hablar sobre inhibición y facilitación. Lo más simple posible para que puedan entender. Supongamos que tenemos 3 neuronas, neurona A, neurona B y neurona C. En inhibición, en neurona presináptica, vamos así. Antes de la neurona presináptica, a ver, otra neurona, que es la neurona A. Y esta va a enviar neurotransmisores inhibitorios, o sea, inactivos, que van a afectar a la neurona B, que en este caso es la neurona presináptica. Entonces, al estar inhibida la neurona presináptica, va a generar menos potencial de acción. Y al tener menos potencial de acción, va a liberar menos neurotransmisores, ya que va a estar más inactiva. O sea, va a producir menos activación de neuronas postsinápticas de forma indirecta. Entonces, en la postsináptica, como va a haber menos activación, esta la vamos a ver luego con menos, o sea, con menor número de potenciales excitatorios. Al contrario de la facilitación, lo que hace esto es la misma estructura, neurona A, neurona B, neurona C. La facilitación lo que hace es que la neurona A, antes de la neurona presináptica, va a enviar neurotransmisores que van a excitar a la neurona B, que significa la neurona presináptica. O sea que la va a excitar. Y la neurona presináptica, al estar excitada, como va a recibir mayor excitación de la neurona anteriormente, esta va a tener más potencial de acción, va a generar. Y al generar más potencial de acción, va a liberar más neurotransmisores. Entonces, este proceso se le llama facilitación, porque las neuronas, al estar más excitadas, van a generar más potencial de acción y va a liberar más neurotransmisores. En simples palabras, la inhibición lo que hace es, va a inhibir la neurona presináptica, la va como inactivar. Y al inactivarla, va a generar menos potencial de acción. Y al generar menos potencial de acción, va a liberar menos neurotransmisores. Y la facilitación lo que hace es que, como la neurona, o sea, los neurotransmisores que recibe la neurona presináptica, va a estar más excitada, o sea, me siento excitado. Entonces voy a liberar más potencial de acción. Y al estar excitado, voy a liberar más neurotransmisores. O sea, aquí todo gana. Y vamos con la siguiente diapositiva. Sustancias neuroactivas, que son los neurotransmisores y los neuromoduladores. Como estamos viendo, los neurotransmisores interactúan directamente con los canales iónicos de las membranas neuronales. Pero, ¿qué es un neurotransmisor? En simples palabras, son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente, ¿a través de qué? De la sinapsis. Estas se encuentran también en los terminales axónicos de las neuronas motoras, donde van a estimular las fibras musculares para contraerlas. Y los neuromoduladores estas van a activar las células nerviosas como mensajeros químicos. Tenemos principales neurotransmisores que ya conocemos, como el ácido
butírico, que se le conoce también como el GABA, y este es un mensajero inhibidor. ¿Por qué? Porque va a frenar la acción de los neurotransmisores excitatorios. Esta está distribuida en las neuronas del córtex, y ya que va a contribuir al control motor, como la visión, va a regular la ansiedad, entre otras funciones corticales. La siguiente, que tenemos la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que es sintetizado a partir del triptófano. Como sabemos, el triptófano no es fabricado por el cuerpo. Entonces, por lo que se tiene que ser aportado a través de dieta rica. Es conocida como la hormona de la felicidad. Como la misma palabra lo dice, felicidad. Al contrario de, o sea, las bajos niveles de esta hormona, que va a producir depresión, obsesión, lo contrario de la felicidad. Esta nos ayuda para controlar la temperatura corporal, esta va a influir en el deseo sexual o en el papel de la regulación del ciclo del sueño-vigilia. La siguiente es la acetilcoína. ¿Y qué es la acetilcoína? La acetilcoína tiene una función tanto inhibitoria como excitatoria, ya que depende de las necesidades de las demás, regulaciones. Esta es responsable de regular las contracciones, pero no solo eso, también va a relajar los músculos. Por lo tanto, es muy importante, ya que intervienen los músculos. Como dije anteriormente, puede ser que sea de forma voluntaria a involuntaria. Es decir, la acetilcoína está prácticamente en todos. La siguiente, que es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor más conocido, aunque, más conocido por su papel como la hormona, que la dopamina lo que hace es transmitir los impulsos eléctricos. Entonces, la dopamina se genera únicamente en el cerebro y cumple funciones muy importantes, como la coordinación del movimiento. La siguiente, que es la noradrenalina. Y la noradrenalina es un neurotransmisor muy similar a la adrenalina. ¿Pero por qué? Se preguntarán. Ya que funciona como la hormona del estrés. Esta regula lo que es la frecuencia cardíaca, también ayuda a potenciar nuestra capacidad en la atención cuando sentimos que estamos en peligro, o sea, es una alerta. Entre otras, como la endorfina, esta que ayuda a promover la calma, el humor, ayuda a reducir el dolor, también retrasa lo que es el proceso del envejecimiento. También tenemos la metencefalina, leuencefalina y endorfinas. Tenemos aquí, o sea, la identificación de una sustancia neuroactiva. Tenemos pasos. Tenemos que, o sea, ¿cómo reconocer? O sea, cuando la sustancia está presente en un terminal nervioso y sea sintetizada por neuronas. También vemos en el segundo paso de reconocimiento de esta sustancia neuroactiva es que la sustancia sea liberada desde el terminal nervioso. Quiere decir esto, que la sustancia debe ser liberada desde el terminal nervioso bajo el efecto de la despolarización de la membrana. La siguiente, que la sustancia candidata remedie exactamente los efectos de la sustancia, que son liberadas naturalmente sobre las membranas postsinápticas. ¿Esto qué quiere decir? Que, o sea, que la sustancia candidata remedie exactamente los efectos
de su forma natural. La siguiente, que es la acción sobre la neurona postsináptica, debe bloquearse adecuadamente por inhibidores sinápticos, como los antagonistas que lo bloquean. Tenemos clase de sustancias neuroactivas. Acá se trató de resumir lo más posible. Tenemos la acetilcoína, las aminas biógenas, los neuropéptidos y los aminoácidos transmisores. Vamos con la acetilcoína. Esta es sintetizada de forma natural por nuestro organismo. También sabemos que es un neurotransmisor excitador y también puede actuar como inhibidor. La acetilcoína está ubicado no solo en el sistema nervioso, sino también en el periférico. También vemos que es un neurotransmisor de la unión muscular y sintetizada en mayor cantidad en el núcleo septales y en el núcleo basal de Maynard. En realidad la acetilcoína es muy importante. Como estamos viendo, actúa de diferentes maneras. Vamos con las siguientes, que son las aminas biógenas. Se conforman en dos, en las catecolaminas y en la serotonina. En las catecolaminas vemos que estas tienen sus conjuntos que engloban la catecolamina, que son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Pero las catecolaminas y las serotoninas se sintetizan las dos a partir de la tirosina. No olviden, las catecolaminas y la serotonina a partir de la tirosina. Vamos con los neuropéptidos. Estos encontramos, los neuropéptidos, lo encontramos mayormente en el sistema nervioso, de forma numerosa. Tenemos dos funciones, una que es reguladora y otra que participa en el control de dolor. Prácticamente regula todo. Lo que regula la ingesta de la bebida, la comida, también en los procesos de aprendizaje y la memoria. Otro más también en el comportamiento sexual y en situaciones estresantes. Y en los aminoácidos transmisores tenemos que se engloban en dos, en los excitadores y en los inhibidores. ¿Qué encontramos en los excitadores? El aspartato y el glutamato. Y los inhibidores encontramos el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, y la glicina. Como estamos viendo, las clases de las sustancias son cuatro: la acetilcoína, las aminas biógenas, los neuropéptidos y los aminoácidos transmisores. Las catecolaminas y la serotonina se sintetizan a partir de la tirosina. La acetilcoína no solo se encuentra en el sistema nervioso, sino que también en el periférico. Los neuropéptidos tienen funciones reguladoras y también participan en el control de dolor. Los aminoácidos transmisores son dos, excitadores y inhibidores. En los excitadores tenemos dos y en los inhibidores tenemos dos: aspartato, glutamato, glicina y GABA. La integración del cono axónico. Pues sabemos que los potenciales de acción se generan en una zona concreta de la neurona. Aquí tenemos la neurona con sus distintivas partes. Tenemos el soma, las dendritas, el núcleo, el cono axónico, que se encuentra la terminología del axón, los nódulos de Ranvier, el axón, aquí encontramos el axón, la vaina de mielina, que se encuentra de color amarillo, y los botones sinápticos. Particularmente es una parte del axón que arranca del cuerpo de las células, como aquí, que viene del soma, que es el cuerpo celular, y que se denomina como cono axónico. Como ya pudimos ver, aquí mismo se ve una forma de cono axónico y una terminología final del cuerpo celular. Pues en esta zona
tiene un umbral más bajo de generaciones, de concentración de canales para sodio y potasio, las cuales regulan y dependen y determinan, por decir, el voltaje. En estas también encontramos las dendritas y el cuerpo celular, las cuales son vías eléctricas no excitables. Por eso decimos que los potenciales sinápticos son unos potenciales locales o graduados, o sea que se pueden controlar, porque van disminuyendo gradualmente su intensidad o la potencia eléctrica que se vaya a determinar en toda la neurona. En el cono axónico, la neurona hace una integración de la información recibida para dar una respuesta o no dar. Eso equivale a que todo lo que recibe el cuerpo celular pasa por el cono axónico y dependiendo de eso puede transmitirlo a otras células. A continuación pues tenemos la sinapsis eléctrica. En la sinapsis eléctrica hay una continuidad directa entre dos células en contacto. Aquí tenemos dos células o dos neuronas, como podría decirse, que tienen un contacto. Estas uniones o contactos, como podríamos decir, se llaman uniones encendidas, que están constituidas por canales iónicos unidos. De este modo, pues los cambios eléctricos que se producen en las células se comunican de forma casi inmediata. Eso equivale a que esta célula con esta otra célula, mediante sus uniones iónicas, pues se pueden comunicar de mayor rapidez o eficacia. También en la mayoría de este tipo de sinapsis, la información puede pasar de una a otra neurona indistintamente, es decir, que hay un flujo bidireccional, como expliqué anteriormente, pueden comunicarse de manera gradual o rápidamente, bidireccional, como decir, esta puede mandar información a esta neurona y esta neurona puede mandar información a esta neurona. La unión neuromuscular la unión neuromuscular es básicamente un conjunto de axón y una fibra muscular. En esta zona filial de la axón se hallan mitocondrias, que ya iremos explicándole poco a poco, continuando los siguientes puntos. El axón o terminal nerviosa adopta al final en la zona de contacto con el músculo, en una forma ovalada de unos 32 micras de amplitud. Pues en la zona final del axón se hallan las mitocondrias, como ya expresé anteriormente, y otros elementos que participan en la formación y anclaje de los neurotransmisores. Estos son conocidos como estimuladores musculares y en estas encontramos la acetilcolina. Por otro lado, también la terminal axónica se encuentra en una membrana celular o de fibras musculares. En esta zona es conocida como placa motora. Y entre las placas motoras y la terminal nerviosa tenemos un intermedio que se llama hendidura simpática. Ya, la fibra muscular tiene una forma alargada y en su interior se encuentran varios núcleos y las estructuras encargadas de la contracción muscular o miofibrillas. Las miofibrillas son unidades contráctilas básicas que son denominadas sarcómeras. En el interior de cada sarcómera se encuentran unos filamentos que son responsables para la contracción. Estos encargados son la actina y la miosina, que son interdigitalmente longitudinal entre sí, las cuales permiten el acortamiento del sarcómero y también la contracción muscular. Adyacentemente existen otras proteínas, la troponina, la tropomiosina, que actúan como reguladores de las contracciones musculares. Aquí pues tenemos un ejemplo de unión muscular, tenemos el axón, la unión neuromuscular,
las fibras musculares, el capilar, las miofibrillas. Como ya sabemos, las miofibrillas están compuestas por sarcómeros que se encuentran dentro de aquí. En la unión neuromuscular podemos ver su parte interna, que tenemos la terminal presináptico, el sarcolema, las vesículas sinápticas. También tenemos mitocondrias, las membranas postsinápticas, entre sí. Para concluir, la transmisión sináptica es el proceso de traducción de señales que empiezan en la liberación, dependientemente de potenciales de acción y de neurotransmisores, desde la terminal presináptico. El neurotransmisor se une de receptores postsinápticos y lo cual activa, lo que modifica las propiedades eléctricas y bioquímicas de las células postsinápticas. Los neurotransmisores se almacenan en pequeños orgánulos llamados vesículas que funcionan con la membrana del terminal presináptico y se liberan su contenido cuando un potencial de acción alcanza dicho terminal y causa un aumento de calcio por activación de los canales de calcio dependientes de su voltaje. En la mayoría de este tipo de sinapsis, la información puede pasar de una a otra neurona indistintamente, es decir, que hay un flujo bidireccional, como es en el caso de la sinapsis eléctrica. Como frase motivadora tenemos que cambia el no puedo por un si quiero y será más sencillo llegar a la meta. Aquí están nuestras referencias y con eso terminamos nuestra exposición. Muchas gracias.